En esta ocasión vamos a ver cómo transformar vectores. Vamos a transformar de la forma polar a rectangular y luego veremos cómo transformar de la forma rectangular a polar. Cada una de estas formas vamos a mostrar las fórmulas y con un ejemplo los pasos a seguir para poder calcular o más bien transformar los vectores. En el caso de polares a rectangulares, primero tenemos que recordar la forma polar. La forma polar de un vector venía dada por su magnitud. Recordemos que esta parte A es la magnitud del vector, es decir, cuánto mide el vector, y el teta es el ángulo del vector medido desde el eje X positivo, que en las coordenadas polares se llamaba eje polar. Nosotros vamos a tener vectores de esta forma. Por ejemplo, voy a escribir un vector cualquiera, un vector A igual a 3 metros, 50 grados, por ejemplo. Nosotros vamos a tener un vector de forma polar, con su magnitud, como habíamos dicho, y su ángulo. ¿Qué tenemos que hacer con este vector? Transformarlo. ¿A qué? A un vector en coordenadas rectangulares o un vector rectangular. ¿Y cuál es la forma rectangular de un vector? La forma AXY más AYJ. Es decir, que tenemos que calcular la parte o el componente en X del vector y su componente en Y. Por ejemplo, me voy a inventar un vector ahora, es decir, tenemos que llegar a una forma 3i más 4j. Obviamente estos valores 3 y 4 dependerán mucho de qué, de los valores que yo tenga acá en mi vector polar en la magnitud y el ángulo. ¿Cómo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a llevarlo al vector polar a un vector rectangular? Eso es facilísimo. Solo necesitamos dos fórmulas. ¿Qué dos fórmulas? La fórmula para calcular a X y la fórmula para calcular a Y. Nada más. Solo con estas dos fórmulas transformamos a nuestro vector polar a rectangular. ¿Y la fórmula de AX qué dice? Que es igual a la magnitud, es decir, a la magnitud del vector por el coseno del ángulo del vector. Y esos dos datos son los que me van a dar siempre en la forma polar. Es decir, yo voy a tener sí o sí estos datos de magnitud y de ángulo. Y el AY, ¿cómo calculo? O la componente en Y, lo vamos a calcular multiplicando la magnitud del vector por el seno del ángulo. Y como ya dije hace un momento, esos dos datos ya nos van a dar en la forma polar del vector. Entonces, como solo con estas dos fórmulas ya podemos transformar de polar a rectangular, vamos a hacer un ejemplo. Nos dice, transformar el vector A 8 metros 125 grados a rectangular, es decir, a un vector rectangular. ¿Por qué? Porque este vector que me da aquí, este vector, pintémoslo de otro color, este vector A que es igual a 8 metros, 125 grados, tenemos que pasarlo a rectangular. Vamos un ratito a analizar este vector. 8 metros, recordemos que la magnitud del vector es 8 metros, es decir, es lo que mide el vector. Y aquí tenemos este vector dibujado en GeoGebra. Toda la medida de este vector, toda esta línea, toda esa longitud, eso mide 8 metros. Ahora, el ángulo es 125. Recordemos que el ángulo lo medimos siempre desde ¿dónde? Siempre desde el eje X positivo. Siempre. Desde ahí medimos el ángulo. Y como dice 125 grados, nos vamos a mover en sentido antihorario. Y obviamente esos 125 grados están en el segundo cuadrante del plano cartesiano. Recordemos que el ángulo del vector tiene un signo y ese signo es positivo cuando gira en sentido antihorario y es negativo cuando gira en sentido horario, como las manecillas del reloj. Vamos a transformarlo al vector utilizando esas dos fórmulas que tenemos en la pantalla. Primero, siempre hay que sacar los datos. Con los datos nosotros nos vamos a guiar. ¿Qué datos nos están dando? Nos están dando la magnitud. Recordemos que la magnitud del vector se escribe con la misma letra que hemos llamado al vector, pero sin la flechita arriba. Cuando hablamos de un vector le poníamos una letra y una flecha arriba, ¿verdad? Aquí, para referirnos a la magnitud, simplemente vamos a escribir la letra mayúscula.
¿Cuánto mide la magnitud? 8 metros. Pero solo nos vamos a quedar con el número 8. No vamos a anotar la unidad de medida, simplemente vamos a utilizar los 8. Después utilizaremos la unidad, ya vamos a ver dónde la ponemos. Y estos 125 son, o más bien es la medida del ángulo, 125 grados. 125 grados, ya tenemos nuestros dos datos. Ahora, vamos a aplicar las fórmulas. ¿Qué dice la fórmula de AX? ¿Por qué? Porque obviamente estos datos me van a servir, recuerden, para yo transformar el vector a esta forma, a la forma AXY más AYJ. Calculemos AX. AX es igual a por el coseno del ángulo. Lo único que hice fue volver a copiar la fórmula que tenemos ahí arriba. ¿Y esto a qué va a ser igual? El dato de A ya tenemos, es 8. Y el dato del ángulo, coseno de ¿cuánto? De 125 grados. Esto es una multiplicación. 8 multiplicado por el coseno de 125. Y para poder calcular esto, nos vamos a ayudar de nuestra herramienta, la calculadora. Y en la calculadora vamos a colocar 8 por el coseno de 125 y el resultado nos da menos 4,59. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy redondeando a 2 decimales. Y como el tercer decimal es 8, un número mayor que 5, el segundo decimal se va a redondear a 9. Entonces, tendríamos menos 4,59. Menos 4,59. Si nosotros quisiéramos que esta respuesta sea más exacta, tenemos que utilizar la mayor cantidad de decimales posibles. Ya tenemos el valor de AX, ¿sí? Y recordemos que ese AX, voy a volver al gráfico de acá, al gráfico del vector. Ese AX será la componente en X del vector, es decir, dónde o cuánto vale en X ese vector con la proyección que acabo de hacer de color rojo. ¿Y cuánto dice que vale? Menos 4,59. ¿Y coincide? Claro que sí coincide. ¿Por qué? Porque debería estar en el segundo cuadrante y en el segundo cuadrante la coordenada de X es negativa. Vamos a calcular ahora a Y. Y hablando un poco de las proyecciones, si vemos el AY está en el eje Y positivo, es decir, me tiene que salir un número positivo cuando yo calcule a Y. Con la fórmula vamos a comprobar si es cierto. Dice que AY es igual a A por el seno del ángulo. Y esto es igual. ¿Cuánto vale A? A vale 8, ¿verdad? Esos son en los datos que sacamos que están de color negro, A vale 8. Multiplicado por el seno de ¿quién? De 125 grados. Y esto va a ser igual. Otra vez vamos a ayudarnos de nuestra amiga calculadora y vamos a escribir 8 por el seno de 125. Y esto nos sale 6,55. Aquí después del 5 tenemos un 3, no lo va a redondear al 5. Entonces nos quedamos con 6,55. Y como habíamos dicho hace un rato, como la proyección está en Y positivo, me tiene que dar un valor positivo. Y es el valor de 6,55. Ya tengo el valor de X, ya tengo el valor de AY. Lo que tengo que hacer ahora es escribir de la forma rectangular. Y la forma rectangular, ¿cómo quedaría? Vamos a escribirlo de color morado. El vector A en coordenadas rectangulares es igual a menos 4,59 y recordemos que no escribimos X para referirnos al eje X, sino escribimos la letra I para poder referirnos o para poder saber que ese menos 4,59 está en el eje X. Más 6,55J. Y este vector A, que está de morado, es el vector rectangular que transformamos y es equivalente ¿a quién? Al vector 8 metros 125 grados, que ese está en polares. En el siguiente punto, vamos a calcular ahora al revés, de rectangular a polar. Es decir, la forma rectangular,
como ya habíamos mencionado hace un momento, es de la forma AXY más AYJ. Nosotros tenemos que pasar de ese tipo de vector rectangular, ¿a dónde? A un vector en forma polar. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos calcular la magnitud de ese vector y el ángulo del vector. El ángulo, recordemos que se mide siempre desde el eje X positivo en sentido antihorario. ¿Cómo vamos a ir de un lugar a otro? Es decir, de una forma del rectangular al polar. ¿Cómo vamos a llegar a ese vector? ¿Cómo lo vamos a reescribir? Tenemos que utilizar dos fórmulas igual, pero las fórmulas ya no son iguales a las de arriba, porque estas fórmulas son para pasar de rectangular a polar. Y como necesitamos la magnitud del vector, ojo, la magnitud del vector, tenemos que calcular esa magnitud con esta fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que la magnitud es igual a la raíz cuadrada del componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Esta fórmula de aquí. Muy parecida a la fórmula de Pitágoras, ¿no? Y en realidad esta fórmula se deriva de la de Pitágoras. A es igual a la raíz cuadrada del componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Con eso calculamos la magnitud. ¿Y qué más nos falta para escribir nuestro vector polar? También necesitamos el ángulo. ¿Y cómo calculamos el ángulo? El ángulo lo vamos a calcular con esta fórmula. ¿Y qué dice? El ángulo θ es igual a la tangente elevada a la menos 1 de AY sobre AX, del componente Y dividido para el componente en X, con todo y su signo. Si el AY es negativo, le ponemos con el número con el negativo. Si está positivo, con el positivo. Igual para el AX. Ahora, en el ángulo, ojo, en el ángulo, y aquí tenemos una nota. La nota es para el ángulo. ¿Qué pasa con el ángulo en polares cuando estamos transformando de rectangular a polar? Tenemos que fijarnos en qué cuadrante está la coordenada rectangular. Si está en el primer cuadrante, no pasa nada. Calculamos con esa fórmula. Pero a medida que está en los otros cuadrantes, tenemos que agregar algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si está en el segundo cuadrante, yo le sumo 180 al ángulo que calcule con esa fórmula. Si estoy en el tercer cuadrante, también le voy a sumar 180 al ángulo que calcule con esa fórmula. Y si estoy en el cuarto cuadrante, le voy a sumar 360 grados para calcular el ángulo medido desde el eje X positivo. Esa es la única condición o restricción que debemos tener en cuenta para calcular ángulos de rectangulares a polares. ¿En qué cuadrante está el vector? Y dependiendo en qué cuadrante está el vector, yo le sumo 180 si está en el segundo o tercero, o le sumo 360 si está en el cuarto cuadrante. Una nota más, es decir, una acotación más. Siempre que esté en el segundo y en el cuarto cuadrante, el ángulo que calculen con esta formulita va a salir negativo. Eso nada más para acotar. Pero igual tienen que sumarle 180 si está en el segundo o 360 si está en el cuarto. Vamos a ver un ejemplo para poder aplicar estas fórmulas con este vector de aquí. Tenemos un vector rectangular menos 4y menos 8j. Ojo, ¿qué datos me están dando? El menos 4 es el AX, por lo tanto voy a escribir aquí AX es igual a menos 4. Y el menos 8 es el AY y lo escribo con todo y signo. Recordemos eso, cada número tiene su signo y tenemos que respetar el signo de cada número y dejarlo ahí. El gráfico de este vector lo tenemos ahí en la pantalla y como pueden observar, este vector está en el tercer cuadrante. Y ojo con eso cuando vayamos a calcular el ángulo. Está en el tercer cuadrante. Por lo tanto, vamos a pasarlo a polar. Para polar necesito sacar ¿qué cosa? La magnitud, como habíamos dicho, y el ángulo. Entonces, primero vamos a calcular la magnitud del vector.
¿Y cómo calculamos la magnitud? Arriba tengo esa fórmula que me dice que la magnitud del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De ax al cuadrado más ay al cuadrado. Y ax al cuadrado, ahora sí vamos a reemplazar los datos. Raíz cuadrada ¿de quién? De ax al cuadrado. ¿Y cuánto vale ax? Menos 4. Entre paréntesis. Siempre los vamos a poner entre paréntesis a los números, al menos cuando son negativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un número negativo elevado a una potencia par, o en este caso al cuadrado, me va a dar un número positivo. Más, entre paréntesis, menos 8 al cuadrado. Igual, raíz cuadrada ¿de quién? De 16 más 64. Para poder sacar esta raíz, nos vamos a ayudar de nuestra calculadora para poder sacar la raíz exacta. Entonces, vamos a colocar aquí, raíz cuadrada ¿de quién? De 16 más 64. ¿Y qué me da? Ojo, aquí me sale 4 raíz de 5, pero yo quiero el decimal. Aquí la calculadora aplasto este botoncito y me sale el número decimal. ¿Cuánto es? 8,94. Es decir, que el vector, la longitud de ese vector es 8,94. Ya tenemos la longitud del vector o la magnitud. Nos falta calcular el ángulo. Y el ángulo, ojo, para calcular el ángulo vamos a hacerlo de otro color. Para calcular el ángulo, ojo, es el ángulo medido desde el eje X positivo. Yo aquí voy a hacerle en el gráfico. Ese ángulo que acabo de dibujar de verde lo vamos a pintar un poco. Este ángulo es el que tenemos que sacar. Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? Me decía que el ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1 ¿de quién? De AY sobre AX. Primero voy a usar esa fórmula, ¿sí? Y esto es igual ¿a quién? A tangente a la menos 1 de AY. AY es menos 8 dividido para menos 4. Y esto es igual. Y ojo acá, nos vamos a nuestra calculadora. Y en la calculadora, ¿qué tenemos que poner? Ponemos, al menos en esta Casio, si nos fijamos arriba de cada función trigonométrica, sin, cos, tan, seno, coseno, tangente, tenemos sin a la menos 1, cos a la menos 1 y tan a la menos 1 de color amarillo. Para poder activar esas funciones, aplastamos la tecla Shift y en este caso tangente. Y como observan, nos salió tangente a la menos 1. ¿Y qué ponemos aquí? Menos 8 dividido para menos 4. ¿Cuánto nos sale eso? 63,43. 63,43. ¿Qué cosa? Grados. Anotamos acá 63,43 grados. Muy bien, ya tengo el ángulo, pero ¿se acuerdan que arriba había una nota? Y la nota, ¿qué me dice? Que cuando el ángulo, perdón, cuando el vector está en el segundo, tercero y cuarto cuadrante, yo tengo que sumarle una cantidad. En este caso, el vector está en el tercer cuadrante. Y como está en el tercer cuadrante, ¿qué me dice? Al resultado que sacaste, súmale 180. Por lo tanto, a estos 63,43 grados, le vamos a sumar 180 grados. Nos vamos a ayudar a nuestra calculadora, más 180 grados, y esto nos da un total de 243,43 grados. Y este sí es el ángulo, este sí, no el 63,43, ¿por qué? Recuerden la nota, si está en un segundo, tercero, cuarto cuadrante, tengo que sumarle una cantidad. En este caso está en el tercero, le sumo 180. Y ese sería el ángulo medido desde el eje X positivo en sentido antihorario. Ya tengo la magnitud, ya tengo el ángulo. Ahora ya puedo escribir este vector en coordenadas polares. Y lo vamos a escribir. Vector A es igual ¿a cuánto? La magnitud. ¿Cuál es la magnitud? Abrimos un paréntesis. 8,94. Y voy a poner punto y coma para no confundirnos con la coma del decimal de la magnitud. Punto y coma. A continuación tengo que escribir ¿qué cosa? El ángulo. ¿El ángulo cuánto mide? 243,43 grados. Y este es mi vector en coordenadas polares.
Cualquier pregunta, no se olviden revisar el documento o comunicarse conmigo para poder responder alguna inquietud o alguna cosa que no haya quedado clara. Muchas gracias.